Entonces eso no es una deuda. ¿Sí? Entonces cuando el contrato llega a su vencimiento, yo a Tania le voy a decir, devuélveme el bien, no en mi condición de dueño, porque o sea, si bien es cierto soy dueño, pero en todo caso, en este caso en particular, yo no quiero hacer prevalecer mi condición de dueño. Eso está al costado. Lo que estoy pidiendo es que tú cumplas con tu obligación, porque tú tienes una deuda conmigo, y tu deuda es, vencido el contrato, cumples con tu deuda. ¿Cuál es? Devolverme el bien. ¿Sí? Entonces, cuando el poseedor mediato exige la restitución de la posesión al inmediato, está haciendo prevalecer o satisfacer un derecho de crédito o un derecho real. Cuando el poseedor mediato le exige la devolución del bien al poseedor inmediato, está haciendo prevalecer el mediato un derecho de crédito o un derecho real. Un derecho de crédito, en su condición de acreedor. A ver, de nuevo, miren, hemos puesto varios ejemplos, ¿no es cierto? En un caso hemos puesto el arrendador como mediato y el arrendatario como inmediato. En otro ejemplo hemos puesto al arrendatario como mediato y como inmediato hemos puesto al subarrendatario. Miren en este caso. Miren, cuando el arrendador le quiere pedir la devolución del bien al arrendatario, tiene dos opciones: hacer prevalecer su condición de poseedor mediato, en cuyo caso está haciendo valer un derecho de crédito, pero también, como el arrendador es el dueño también, él puede exigir la devolución del bien en su condición de propietario. Pero si es así, está haciendo prevalecer un derecho real. Pero cuando el arrendatario quiera exigir la devolución del bien al subarrendatario, ¿qué derecho va a hacer prevalecer el arrendatario al subarrendatario? ¿Un derecho real o un derecho de crédito? Solo de crédito, porque él en su condición de poseedor mediato solamente es acreedor, no es propietario. ¿Sí? Entonces, en un proceso, por ejemplo, de desalojo, donde una persona, el demandante, exija la devolución del bien en su condición de poseedor mediato, ¿el juez tiene que analizar si es dueño o no es dueño? No. Basta con verificar si el demandante tiene o no un derecho de crédito. ¿Sí? Entonces, ojo, tener en cuenta esto. ¿Dónde se va a ver esto? En un proceso de desalojo. Imagínense que el demandante en el proceso de desalojo es el arrendatario y el demandado es el subarrendatario. Y el demandado contesta diciendo: señor juez, esta demanda debe ser infundada porque el demandante no es propietario. ¿Sí? ¿Le dan la razón o no al demandado? No, porque de nuevo, ¿quién es el demandante? El arrendatario. ¿Él es dueño? No es dueño. El arrendatario no es dueño. Él es el inquilino. Ha subarrendado el bien. Entonces contesta la demanda y el demandado dice: señor juez, esta demanda debe ser infundada porque el demandante no es dueño, no es propietario. Entonces la pregunta es: en un proceso de desalojo, ¿el juez tiene que determinar si el demandante es el dueño o no es el dueño? No. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, el arrendatario está promoviendo el proceso porque tiene un derecho de crédito. ¿En qué consiste su derecho de crédito? Vencido el contrato, tiene el derecho a exigir la devolución del bien. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Imagínense que en ese proceso de desalojo, donde el demandante es el arrendatario y el demandado es el subarrendatario, se ha emitido sentencia y el juez ha dicho infundado porque el demandante no es propietario. ¿Está bien esa sentencia? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese proceso se tiene que discutir la propiedad. No, entonces aquí, ¿qué derecho está haciendo prevalecer el arrendatario o busca hacer prevalecer en este proceso? ¿Un derecho de crédito o un derecho real? O un derecho de crédito. ¿Él tiene derecho real, el arrendatario? ¿Es propietario? No. Entonces, no es copropietario, no es superficiario, no tiene un derecho real que busca hacer prevalecer en este caso. Lo que él está diciendo es: yo tengo un contrato y en ese contrato dice que llegado esta fecha de vencimiento,
él me tiene que devolver el bien. Entonces yo estoy diciendo, señor juez, quiero que él cumpla con su deuda. ¿Cuál es la deuda de su arrendatario? Devolver bien. Entonces es como si fuera una demanda de obligación de dar suma de dinero. Solamente retirar el dinero es devolver el bien. Entonces es un derecho de crédito. ¿Se entiende ¿Sí? Bien. A ver, para que quede más claro, ¿ah? Imagínense que yo me fui de viaje al extranjero a hacer un curso, hacer una pasantía por 3 meses. Y esos 3 meses se convirtieron en 6 meses. Me demoré. 1 año. Después de 1 año y medio regreso. Y llego a Lima, voy a mi departamento y sucede que encuentro una persona que no sé ni por qué está ahí. ¿Y qué había sucedido? Que justo en la fecha en que yo viajé, a los 2 días hubo un sismo, entonces la puerta se malogró y se rompió, pues, ¿no? Producto del sismo, y quedó quebrada la puerta. Y de pronto una persona que pasaba todos los días por ese lugar, como está en el primer piso, dijo, qué raro, no reparan la puerta, ¿no? Se acercó, empezó, lo empujó, se cayó en la puerta, nadie le dijo nada. Al día siguiente regresó, no pasó nada, se quedó una noche. Y así sucesivamente. De pronto, cuando yo regreso después de 1 año y medio, la persona ya tiene ahí 1 año. Entonces, evidentemente yo soy el dueño. En el registro público el bien está escrito a mi nombre. Entonces yo soy dueño, ¿cierto? Entonces yo le voy a exigir la devolución del bien a esa persona que está en el departamento. Pero en mi condición de acreedor o en mi condición de titular de un derecho real. ¿Cierto? Pero si yo hubiera cerrado un contrato de arrendamiento con él, o un contrato de comodato, y yo hubiera vencido, derecho de crédito, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Pero cuando voy a hacer prevalecer un derecho real, en todo caso me iría pues la reivindicación, ¿cierto? Bueno, entonces, eso de ahí todavía no, déjalo ahí, en suspenso. Más rato cuando hablemos de precario, ahí vamos a definir si es precario o no, ¿ya? Bien, hasta ahí. ¿Quedó más claro? Bien. Entonces, yo puedo exigir la devolución de un bien, sea porque quiero hacer prevalecer un derecho real, o sea porque quiero hacer prevalecer un derecho de crédito. Pero si es un derecho de crédito, es porque existe una relación acreedor-deudor, es decir, porque hubo un poseedor mediato y poseedor inmediato. Bien. Ahora, dentro de esto, el poseedor inmediato ¿tiene o no tiene el corpus? Al inicio de la sesión enumeramos 2 componentes que generaban el corpus. ¿Cuáles eran? Tener el contacto físico con el bien, ¿cierto? Y generar una apariencia de propiedad, ¿cierto? Y entonces, los poseedores inmediatos cumplen o no esos 2 requisitos. Sí, entonces tiene el corpus. ¿Podrá tener el animus? ¿El inmediato? No. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando decíamos en el punto inicial, para hacer el animus, ¿cómo tuvimos que adquirir la posesión? O sea, no tenemos que reconocer a nadie por encima de nosotros, ¿cierto? Yo soy el que domina este bien y no reconozco a nadie más la propiedad. Entonces, en cambio, estas personas, como tienen un contrato, siempre están subordinados, su situación está subordinada a la del poseedor mediato. Entonces, si el poseedor inmediato solamente tiene el corpus, la pregunta es, ¿podrá iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio? ¿Un poseedor inmediato? No, ¿cierto? Sería improcedente. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir con un requisito de la prescripción. ¿Cuál? Posesión como propietario. ¿Estamos? Conclusión. Todos los poseedores inmediatos no pueden promover un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Hágase el paréntesis de que a veces en la práctica, ¿qué sucede? A veces hay una relación de poseedor mediato-inmediato, o sea, en contrato de arrendamiento, comodato, pero por cosas de la vida se pierden esos contratos y el poseedor inmediato no se presenta como poseedor inmediato, se presenta como poseedor